La- Enamórate de México. Esto es México en tu vida. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes amigos. Muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema realmente apasionante para muchos y muy interesante también y de gran importancia para México. Y estamos hablando de la necesidad del fuego, el rock extraviado de un lustro de vanguardia 1965-1970. Y para ello, bueno, tengo el honor, el gusto de que nos acompañe nuevamente aquí en el estudio, pues nada más y nada menos que el escritor Obed González. Escritor, muchísimas gracias por estar aquí en México en tu vida nuevamente. Esta tu casa, ya te extrañábamos. Gracias por estar aquí. Gracias, Angélica, muchas gracias y también a toda la gente que está del otro lado del Zoom. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, queremos decirles que, bueno, estamos transmitiendo vía Zoom y el escritor se encuentra, bueno, pues en el Estado de México, por si hay algunos inconvenientes, pues para que nos puedan entender y comprender al respecto. Bueno, déjenme les comento quién es el escritor Obed González. Pues él es presidente interino de la Asociación de Escritores de México AC, poeta e investigador, compiló el libro La Otra Ciudad, investigaciones y ensayos sobre la Ciudad de México a través del cine mexicano. Ha publicado los siguientes libros: El rock extraviado en un lustro de vanguardia en, de vanguardia en México, Poética de la calle, la cultura marginal del origen metropolitano a través del rock y cine mexicano, el discurso de la pirámide, la soledad mexicana de Octavio Paz a través del cine mexicano, entre otros. Obtuvo el premio Accessit de Investigación Cinematográfica Internacional en el Festival de Cine Español de Málaga en el 2015 y el segundo lugar en el Cuarto Congreso Internacional de Ensayo Latinoamérica a debate en 1919, en el 2019 en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín en Colombia, entre otros. Y por supuesto, bueno, pues un apasionado del cine, ya aquí lo hemos tenido en algunos programas que nos ha hablado pues sobre algunos artistas cinematográficos. Y bueno, Obed, pues muchísimas gracias nuevamente y cuéntanos, pues, ¿de qué trata todo esto del rock extraviado, pues, en un lustro de vanguardia? Pues mira, hay una generación extraviada de músicos, de compositores y de cantantes de rock, ¿no? Bandas en general. Y esto es la parte porque mucha gente cree que la corriente de la ruptura es solamente para los artistas plásticos como Gideon Neya, José Luis Cuevas o Fernando García Ponce, ¿no? O Lilia Carrillo. Y no, la ruptura es todo un fenómeno que se hace en México y que tiene que ver con el cine, por eso llega el cine experimental, el primer concurso, llega también en la literatura, también hay allí una ruptura con lo que se hacía anteriormente, y pues lógicamente que también en la música, ¿no? Y el rock, bueno, ahora sí una vez en la Cineteca tuvimos ahí, hablamos sobre rock y cine, bueno, pues hablábamos que la música tiene mucho que ver también con la conducta de la gente, ¿no? Y si llega una corriente musical, pues va a también ser una tendencia social a un comportamiento. Y el rock pues, también tiene un comportamiento y lo podemos ver hoy, ¿no? Ahora en México la música que más impera es el reggaetón y la banda, ¿no? Y podemos ver que también influye mucho en la conducta de las personas, ¿no? El reggaetón, no sé, tiene 15 años o no sé cuánto, pero si hacemos unos análisis de los embarazos precoces, pues ha progresado mucho en México, los niveles son muy altos, ¿no? Que no le echo la culpa al reggaetón, claro, pero sí tiene que ver una influencia ahí. Y también estos Claro. muchachos que creen que ser delincuentes y que ser narcotraficantes van a tener una mejor vida, pues también es a través de las canciones. Y entonces el rock, lo que tenía en su tiempo, más en este lustro del 65 al 70 en México, pues era también una tendencia política, cultural y también de protesta. Y entonces, pues bueno, estos grupos, muchos de los grupos de esa década,
de ese lustro, pues fueron olvidados o fueron enlatados los discos por las cosas que decían, era un México más represivo. Y por eso el rock, al igual que el cine mexicano, el rock mexicano, pues también son evidencias del proceso mexicano. Podemos ver lo que sucede en el 68, y entonces en el 68, cuando hay esta opresión y esta matazón de jóvenes, pues también al rock más adelante en el 71 se manda con la banda y todo esto, se manda al inframundo, ¿no? Lo excluyen y empiezan a meter baladistas, Diego Verdaguer, Leo Dan, para que la gente se calme y esté más tranquila, ¿no? Que fue lo mismo que hicieron en Estados Unidos en los años 50 con Elvis y Chuck Berry, todos estos de rock and roll, lo sacan y entonces empiezan a meter a baladistas como Frankie Avalon, Frank Wilson, todos esos. Entonces la música sí tiene mucho que ver también en la conducta de las personas. Y lo que vamos a ver pues, va a ser este proceso en este lustro, como las canciones y estos grupos que los enlataron algunos o los dejaron ver muy poco, ¿no? O escuchar muy poco porque pues eran un problema para el Estado. Era simplemente en los años 60, de la mitad a finales de la misma década, había algo que se le llamaba la ley tijera. La ley tijera, que era que a los melenudos, a los hippies o simplemente la moda, pues les tenían que cortar el cabello. Entonces, revisando, no nomás se hacía en México, también se hacía en toda Latinoamérica, como que en estos congresos que hacían los presidentes, pues se pusieron de acuerdo de cortarles el cabello, ¿no? Aquí había un grupo que se llamaba Los Strangers, que cantaban una canción que decía, sí, sí, corre, y la canción dice, sí, corre, corre, corre que te pelan, ¿no? Corre porque tu cabello puede rodar en la ciudad, ¿no? Entonces la canción y el disco pues los enlataron, pero por ahí salieron algunos, pero los tuvieron que enlatar, y también uno de los Rockin' Devils, que fue un grupo muy conocido por aventarse fusiles estadounidenses y de otros países, tenía una canción que se llamaba Operación Tijera, porque estaban denunciando algo a través de la música. Y en Argentina hay una canción que se llama El extraño del pelo largo, ¿no? Que pegó mucho, y también porque al final dice, ¿a dónde vas? Como si le estuvieran diciendo los militares, ¿a dónde vas? ¿No? Y él dice, pues voy a mi casa, ¿no? Y dice que es el extraño del pelo largo. Y en Colombia hay Claro. uno que se llamaban Los Yetis, y tiene una canción que se llama Llegaron los peluqueros. Y esta canción pues habla también de eso, de lo que se estaba haciendo, de que les cortaban el cabello, ¿no? Entonces, sí hay una tendencia en el sentido conductual que marca toda una época, ¿no? Si nosotros podemos platicar con gente que les gusta el rock y que de verdad son verdaderos amantes del rock, te darás cuenta de que es gente muy culta, que no solamente sabe Exacto. de rock, sino sabe de todas las vertientes que vienen con el rock, y te hablan del boogie, o también hasta de Bach, ¿no? Que algunos grupos lo retomaron para poder hacer más rico el rock, o como Santana con los Frontillano, ¿no? Todas estas, la semiótica que utilizan los grupos estadounidenses o ingleses, mejor dicho, los ingleses con los animales, ¿no? Los Animals de Eric Burdon, toda la semiótica que hay ahí, o los Beatles con el Sargento Pimienta, la música concreta, todo esto es una riqueza cultural dentro de una corriente musical, ¿no? Como es el rock. Y en México, en México no fue la excepción, hubo muchos músicos que Claro. pudieron experimentar, ¿no? Por ahí hay un disco, no es especialmente de rock, pero sí agarra algunas variantes para poderlo hacer. No recuerdo el nombre, pero lo hace Gurrola, ¿no? Utiliza mucho la música concreta en ese disco, por cierto. O los Tepetatles, no sé si has escuchado de ellos, de Arau, ¿no? Arau es Exacto. el vocalista, y Carlos Monsiváis es el letrista. Por ahí sale también Julian Bert, que era un músico también conocido después, José Luis Cuevas, que es el que hace las escenografías, todo un concepto artístico, ¿no? Y entonces, pues nosotros podemos ver que a la fecha, pues se ha perdido eso, aunque sí existen bandas de rock. Si nos vamos más adelante, todo esto, lo que sucede entre el 65 y 70, ya podemos ver que en los años 70, cuando se manda esto al inframundo, a lo que le llamaban los hoyos funkies, pues podemos ver todas las letras simplemente de Alejandro Lora, ¿no? Ya abiertamente contra el gobierno, ¿no? Abuso de autoridad y todo esto. Entonces también, en este sentido, Claro. el rock sí tuvo una lucha que también se ve en la literatura, ¿no? Con estos que estaban anteriormente, con estos de la onda, donde estaba José Agustín, Parménides García Saldaña, pues metían mucho el rock en sus libros, ¿no? En sus historias. Entonces el rock es algo cultural y que también es muy rico, y que contiene no solamente esas vertientes de la música, sino que también se pueden ir a la pintura, al cine y a muchas cosas más.
Claro, y además de alguna forma todos estos grupos que surgen, ¿no? Porque bueno, aquí me están diciendo también como Café Tacuba, como los Caifanes, como toda Claro, una serie de grupos que surgen y que de alguna manera son, me dicen, se consideraban como grupos de protesta en contra de algunas cuestiones que ocurrían, ¿no? Y hoy en día, pues como tú bien lo dices, ya no se escuchan, no se han dejado de escuchar o ya no les dan este auge como fue en su momento. sí, claro. Mira, simplemente haciendo una comparación con el reggaetón, hay una canción creo que dice que seremos felices los cuatro o cosas por el estilo, pero realmente el discurso es vacuo, es vacío, no dice nada. Todavía estos grupos que Ujú, ya salieron en los ujú. 90 decían algo, con cuestiones filosóficas, políticas, hasta artísticas, ¿no? Por ahí había un grupo que se llamaba El Café de Nadie, retomado de este cuadro de la Calva y Canal, que también es de un libro de uno de los estudiantistas, que ahorita se me va el nombre, pero Ujú, todos estos grupos de los 90 retoman muchísimas cosas de estos grupos de 1965 al 70, porque empiezan a experimentar con la música. Recordemos que también dentro del rock de los 90, como este Café Tacuba o La Maldita Vecindad, retoman el ajá, ska y exacto. retoman por ahí hasta el bolero. El bolero. Fíjate que es bien interesante. No Ujú, sé si has escuchado una canción que se llama Hasta que llegaste, creo que era con los Beatles, que es retomada de una canción más vieja, pero aquí se ajá, llamó eso ujú, dice, vuelve a mí, dulce bien, que bien sabes, que es una baladita. Los Reno, ese grupo, lo ajá, que hace, a diferencia de los Beatles, es meter un requinto de bolero. Y también fue en un café, que es una canción que cantaban los Brewsters, que luego la hicieron los Sapson en México, le meten ahí un güiro y le meten un requinto retomado del bolero. O sea, cómo ingresan todo esto y lo incluyen en el rock para darle más identidad, ¿no? Que eso es bien interesante. Dentro, no sé si te acuerdas de Lalo Guerrero y las ardillitas. Un cuate que tenía unas ardillitas ahí. Ese cuate aquí fue famoso por eso, pero en Estados Unidos pues era famosísimo por ser el chicano de la música, ¿no? Él tiene una canción desde 1949 que es un boogie, pero ya son las cuestiones del rock and roll y él vivía en Estados Unidos, pero la cantaba en español. Una canción que se llama que dice Mari Marihuana Boogie. Oh, man, y utiliza un estilo de semiótica, pero que en México le llamamos el doble sentido, ¿no? Y entonces ya tenemos ahí todo lo ujú, que se viene adelante ujú. retomado de ellos. Él mismo hace una canción que en México le hicieron famoso, un grupo que se llama Los Lunáticos, en 1958, 57 más bien, que se llama Elvis Pérez, porque él es una crítica de cómo, lo que decía Carlos Monsiváis, ¿no? En los años 60 decía que eran los gringos nacidos en México, porque ya todos querían que todo fuera en inglés, querían agarrar el estilo gringo, y hasta los grupos tenían nombres en inglés, los Teen Tops, los Crazy Boys, o sea, todos tenían nombres gringos, ¿no? Entonces, Los Rolling Stones, claro, claro. Ujú, entonces, en la canción de Elvis Pérez, que él avienta una crítica y comienza como con un mariachi y dice Elvis Pérez el mariachi, ¿qué? Elvis Pérez el mariachi, ídolo de las mujeres, cantante de rock and roll, y mete unas canciones de rock and roll, pero lo que está haciendo es que está criticando que se está perdiendo cierta parte de la identidad, o mejor dicho, deconstruyendo esta identidad en donde sí se es mexicano, pero ya no se toma el tequila, sino ahora se toma sodas con hot dogs, dice la canción, ¿no? Como nosotros ajá, desde los años 60 empezamos a adquirir cosas, como siempre ha sido, ¿no? Cosas de otras partes y las hacemos nuestras. Nada más que él más bien quería decir que ya ujú, estábamos perdiendo tanto la identidad que ya no estábamos volviendo en una especie de gringos, como en el primer capítulo de Octavio Paz, que es el Pachuco y otros extremos, ¿no? Que dice que el Pachuco no se siente ni claro, mexicano ni se siente gringo, pero el Pachuco tiene una identidad propia, ¿no? Que Octavio Paz lo criticaba y decía que no tiene una identidad, no, al contrario, está reafirmando su identidad, no soy ni mexicano, ni soy tampoco gringo, pero soy Pachuco. Entonces, esto lo retoman exacto. también los grupos para poder realizar su música y que es bien interesante. Y nosotros realmente los mexicanos pues somos unos híbridos, ¿no? Nosotros nos gustan las pizzas que según son italianas, pero les echamos picante, ¿no? Les echamos, y pásame la tamazula o no sé cómo se Exacto. llaman estas salsas. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que no hay pureza,
porque en el rock tampoco hay pureza, o sea, Exacto. agarramos de otros ritmos, del rockabilly, del blues, hasta del boogie, de muchas cosas. Entonces, cuando nos sentimos puros, es cuando empezamos a excluir a la gente, ¿no? El que se siente puro siempre excluye, ¿no? Como aquellos Claro, que se dan claro, golpes de pecho y entonces ya todos son malos y ellos son los únicos buenos, ¿no? Que es interesante también en la música. claro. Oye, y además el rock también vino a revolucionar de alguna forma la música y la historia, ¿no? O sea, sí, de todos los demás grupos de rock que han ido surgiendo o que surgieron en su momento, revolucionaron toda la historia y influyen de alguna forma también en digamos que permean a la humanidad y la humanidad se desboca, porque también tenían que decir, también tenían que gritar su verdad, también tenían que decir pues lo que estaban viviendo, ¿no? Esta parte de pues catástrofes a nivel mundial, ¿no? Que ocurrieron en estos Claro, años y que tenían el movimiento del 68, el del 72, el 70, todo este tipo de claro. movimientos que surgieron y que había que sacarlo a partir de ahí, ¿no? A partir de la música. Claro, el rock mexicano, bueno, yo creo que en todas partes del mundo, el rock es el juglar del siglo XX. Era el Uh -huh. periódico del siglo XX. Decían cosas, el mismo Eric Burdon por ahí tiene la de Así piloto es. espacial, ¿no? Está hablando de la guerra de Vietnam y cómo los Uh mandan -huh. a que se maten los hombres, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Y aquí en México hay una canción que fue más adelantito que se llama Tlatelolco, que cantaba un grupo que se llamaba Artorcha, Uh -huh. y que me lo mandan luego a enlatar, Uh -huh. ¿no? Sí se empezaba, por eso el rock lo tuvieron que mandar al inframundo, lo tuvieron que hacer que la gente no escuchara eso, porque entonces la gente iba a pensar y se iban a lebrestar. Si no hubiera habido rock en los años 60, tal vez, y hubiera habido otro Uh -huh. estilo de música, vamos a decir, un estilo como, vamos a poner un bolero, pero en los años 60 no hubiera pasado lo del 68, Ajá, porque la gente no hubiera pensado tanto, exactamente. no tendría chance de investigar, ¿no? Y si nos damos cuenta, hay una experimentación hasta con las drogas, ¿no? Todos estos mundos, simplemente el disco Exacto. de The Beatles, el de Viaje Mágico y Misterioso, pues lo que están diciendo es eso, ¿no? Hay una canción de un grupo de 1900, Uh-huh. la canción es del 69 que se llama Los Chihuas. Chihuas por Chihuahua y Juárez es por Juárez, porque ellos eran de Juárez, Chihuahua, ¿no? Es una canción De Juárez, que hasta le hicieron Chihuahua. en Ajá, inglés, sí, se llamaban Los Chihuas, este grupo, y entonces ellos, hay una canción que aquí no la permitieron tanto que viniera al centro porque se iba a ser famosa, que se llama Están cambiando los colores, y tiene semiótica, que no se utilizaba mucho, lo utilizaban los grupos gringos, pero en México no, porque la gente no sabía ni qué era la semiótica, ¿no? Y ellos están diciendo que los colores van a claro. cambiar, ¿no? Y hay una parte donde dice, mira cómo cambian, mira cómo brillan y se mueven, ¿no? Dice, pronto tú ya entenderás lo que quiero yo decir. Pues está hablando de que se están aventando su toquezote de mota, pero no lo podían decir abiertamente, por eso dicen que los colores van a cambiar, ¿no? Y que miren cómo cambian y cómo caminan, cómo brillan, ¿no? Hay un grupo, o hubo un grupo que se llamaba Las Flemas, nomás sacó un disco. Ahí cantaba León Ajá, Chávez Teixeiro. La canción se llama El Gato y utiliza mucho la poética y la semiótica. Está hablando de un pasesote de marihuana, pero es bello lo que dice, a pesar de que cuando nos damos cuenta, pues el tipo está tirado porque ve a las hormigas a nivel, ¿no? Por eso dice, y las hormigas vienen y van, ¿no? Dice, de lo que dice al principio de la canción, dice, humo que rajas el musgo en la sien. Pues el musgo es la marihuana, por eso rasga la claro, marihuana en la sien, ¿no? Pero está hablando del toque de marihuana claro. que se están fumando. Pero pues las canciones aquí, pues no sabía la gente de la semiótica ni de todas estas cosas, entonces no entendían las canciones. Los que sí lo entendían muy bien, pues eran los ingleses, porque en aquel entonces pues ya Derrida ya había hecho cosas en Francia y ellos lo habían adaptado y habían estudiado bastante. Aquí todavía no, aunque se hicieron cosas muy, muy buenas en México con estos grupos como Las Flemas y como los Chihuas. Oye, me preguntan Ujú. la diferencia entre el rock y el rock and roll. ¿Por qué la diferencia del rock y rock and roll? Creo que el rock es como una música más de protesta y el rock and roll empezaba apenas, era como más conservador o no va Mm, por ahí. Lo que pasa es que ahí sí hay algo de confusión, pero el rock and roll se puede decir que es el inicio.
Ya todo lo que viene a partir de los años 60 ya comienza a ser Ujú. rock, y ya todo es rock, porque ya no es rock and roll. El rock and roll se puede decir que es una vertiente del rock, aunque fue el iniciador del rock and roll, Ujú. pero porque después ya hay rock alternativo, ya hay rock hard, y muchas cosas más, ¿no? Pero el rock and roll es, como se puede decir, que una vertiente o un tipo de rock. Pero sí, realmente sí tiene que ver con los iniciadores, como Chuck Berry, y en el caso de Chuck Berry y Elvis, ¿no? Que también hay una broncota porque el rey del rock and roll es Elvis, Ujú. ¿no? Pero Elvis porque era blanco, ¿no? Pero pues Claro, debió de haber sido un negro. Entonces claro. ahí ya se veían estas cuestiones de la exclusión. Aquí en México pasó lo mismo. Los primeros que empezaron a tocar rock and roll en México fueron las orquestas. Y la primera que empezó a cantar rock and roll fue una Ajá, mujer, pero nunca se le peló a Gloria Ríos, ¿no? Hasta ahora que ya tiene no sé cuántos años de muerta, ¿no? ajá, Por ahí platicando con Yolanda claro. Espinosa, que es la ex baterista de las Mary Jets, que también fue un grupo femenino de los inicios del rock and roll mexicano, pues viendo Ujú. en qué épocas fue ella ya la baterista de este grupo, pues entonces tenemos en México a la primer baterista femenina de rock and roll en el mundo, y muy poca gente lo sabe, Ujú. ¿no? Entonces, estas son las Claro que hay que cositas que hacer un están por programa de ahí. eso, definitivamente, claro, Claro que sí, y hacerle hasta un homenaje a Yolanda Espinosa, ¿no? Porque hay muchos que claro, están por abandonados. supuesto. Sí, el mismo Rafael Acosta, que es el compositor de Tus Ojos, que comenzó de los inicios con los Locos del Ritmo, pues tampoco, ya no se le reconoce tanto el trabajo, y hay muchísimos, Javier de la Cueva, hay bastantes, ¿no? Por ahí sí hay un cuate que se llama Arturo Lara, que tiene la enciclopedia de rock en México. Ujú. Ese cuate no lo conozco personalmente, pero me gusta mucho su trabajo, porque él sí le rinde homenaje de una manera de verdad, de corazón, de que le gusta, de que ama el rock and roll, y aprovecha que todavía están vivos, ¿no? Porque yo creo que los homenajes a la gente se le haya de hacer cuando esté vivo. Ya de muerto, pues para qué, ¿no? Y también hay Así un es, cuate allá como en para qué, claro. España, sí, ¿para qué no? En España hay un cuate que se llama Gustavo Zamora, que también sí lo conozco, le mando un saludo, que también tiene una especie como, si no de enciclopedia, pero sí como eh, de mm, una recopilación de varios grupos, desconocidísimos algunos, y de cantantes, y también lo hace con mucho gusto. Yo creo que es parte de su proyecto de vida, igual que Arturo Lara. Y es interesante porque el rock Claro. es importante también en la vida cultural del país. Si no hubiera existido rock, no hubieran existido estos grupos, o sea, si no hubieran existido estos grupos como los Teen Tops o los Locos del Ritmo, no existiría el Café Tacuba, no hubiera existido La Maldita Vecindad, no hubieran existido Exacto. todos estos buenos grupos que salieron en los 90. Y que mira cuando Claro. antes de que llegaran esto, perdón si no, pregúntame, yo ya te digo. No, 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 no. Adelante, adelante, adelante. Adelante, no te corto la idea. Mira, Sí, dime. es que al inicio del rock and roll en México, sí hubo canciones mexicanas de rock and roll. Tenemos ahí esta canción de Vuelve Primavera con los Blue Caps, que es un rock mexicano, es un rock and roll mexicano. También La Pecosita, que por cierto la cantaba Miguel Ríos en España, y es de un grupo mexicano. O los Silver Rocks, que hicieron todo un LP de más que una sola canción, no era mexicana. O sea, pero ya después Ujú. empezaron a aventarse puros fusiles de los Beatles, de Elvis, y hubo entonces ya no era rock mexicano, era rock gringo cantado en español, que es otra Ujú. cosa, ¿no? Y muy malas Ok, claro, pues, las adaptaciones, ¿no? Bueno, que hay algunas que yo creo que hasta superan al claro, original, pero entonces en Argentina, claro. más adelante lo que se empezó a hacer, y en otras partes de Latinoamérica, y lo podemos ver, supongamos en Brasil, con la chica del Ipanema, ¿no? Con Antonio Carlos Jobim, que invita a su amigo Vinicius de Moraes, Ah, que era un exacto. poeta, y él hace la letra, el poeta, y el otro la música. Y también se hizo, también, supongamos en esta canción de El extraño del pelo largo, el que hace la letra es Lito Nevia, que era un poeta, o también el grupo Almendra, que agarraba de Mm. Alberto, se me olvidó el nombre del poeta. Bueno, todos agarraron a sus poetas para hacer música, y entonces en México no, fíjate que no agarraron poetas para hacer canciones. Si acaso por ahí nada más el estribillo de esta canción de los Tepetlates, que se llama Rocturno, porque es el nocturno de Nocturna Rosario, que hacen la canción, nada más ponen el estribillo de una parte del poema, que es no, agarran todo el poema más bien, pero ya estaba, sí, un siglo antes había muerto Manuel Acuña, y el estribillo lo hace Carlos Monsiváis, que dice llora mi bate, llora de amor, ¿no? Pero sí todo es poema, pero realmente de que un poeta hiciera la música, no.
como en Estados Unidos, supongamos, No, con claro. Jim Morrison, que era poeta, ¿no? Pero aquí no se hizo eso. Ujú. Entonces, por eso como que había esa falta también en las letras, que luego parecían muy superfluas, muy melifluas, ¿no? Cancioncitas como esa de Melodía de Amor, Voz Nacida del Alma, pues dices que, que pues, te tiro sí, sí, es Cla- pero era muy de la época, aunque fuera muy infantil, ¿no? Ahora ya claro. encontramos poetas en O- algunas canciones, en algunos músicos. en algunas, a partir de 1965 se da esta revolución de la música, ¿no? En donde viene a ser, pues, un parteaguas prácticamente del rock and roll a todas estas bandas de rock que empiezan a surgir. Viene a ser como Ujú. ya música de protesta, pero además como me comentan, todo el entorno que había, no solamente mundial, ¿no? Guerrales, la época de los hippies, ¿no? Todo Claro. esto en donde ya pues había como una libertad de alguna manera de tanta opresión, no solo en México, sino a nivel mundial. Y Ujú. estos grupos o estas bandas vienen a darle voz a toda esta pues parte social que está inconforme o que ya quería gritar de la situación que se vivía en el mundo. Sí, claro. Pues en todos los países se cantaban los músicos lo que estaba sucediendo en su lugar, en su país, o hasta en su zona regional y a nivel mundial, ¿no? Todo lo que estaba sucediendo. Pues, Claro. fíjate que los Beatles muy poco hablaron de estas cuestiones, ¿no? Aunque tienen por ahí el LP de Revolver y las canciones que se llama Revolución, pero unos que fueron grandes críticos de la sociedad fueron el grupo de los Kings. Uh-huh. Hay una canción que se llama Sonny Astronum y está criticando a la gente que tenía dinero y como por eso hablamos del existencialismo. Hay una canción esa de Sonny Astronum, pues habla de un cuate que está acostado en una hamaca porque tiene dinero, es un joven, pero tiene broncas con su mamá y dice que su mamá es una vieja gorda que le quiere quitar la herencia que le dejó su padre, ¿no? Y que él está Uh-huh. sufriendo muchísimo allí acostado en esa maquita, así con ese brillante sol, ¿no? Y también aquí en Claro. México, fíjate que tenemos la bronca con las letras, ¿no? Porque hay una canción que se llama El hombre respetable que cantaba los Hitters con Manny Muñoz, que dice, les diré que fondo nadie, ni una chica se fijaba en mí, por muchas cosas he Ajá. logrado. Pues no tiene nada que ver con la canción que habían hecho los Kings. Aquí que decía que él había trabajado día y noche, que por eso tenía dinero y tenía chamacas de a montón. No tiene nada que ver. En la versión inglesa de los Kings, ellos hablan del hombre respetable, que es un chavo que tiene dinero, pero él es respetable nomás porque tiene dinero, aunque sus papás ande engañando a su mamá y su mamá también ande dándole dinero a jóvenes mozos para que tengan relaciones sexuales con ella y que él puede picarle o pellizcarle las nalgas a sus criadas, a sus sirvientes, y su sudor huele Uh-huh. mejor que el de sus sirvientes. Entonces están haciendo una crítica a la gente burguesa de la Londres de los años 60. Y aquí en México, pues bueno, ya este tipo de críticas empezaron a verse en las canciones a partir de los años 70, pero sí hay algunas Uh-huh. cositas por ahí en los años de 1965-70. Hay un grupo que se llama Los Monjes, que tiene una canción que se llama Mi Mami Dijo. Y entonces la canción la escuchamos y como que es muy, muy cotorra, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero no, está diciendo de cómo era la gente burguesa de clase media, que se preocupaban mientras el mundo estaba de cabeza, ellos se preocupaban porque el perro estaba en la casa y porque él había subido el volumen del auto, cosas muy superfluas, ¿no? Ese mismo grupo tiene una canción que se llama Todo el mundo, se llama Problemas en la mente, ¿no? Dice algo pasa, hermanos, el mundo está cambiando y creo yo también, y comienzan a decir todo el mundo tiene problemas en la mente, ¿no? Ya están hablando de otras cosas Uh-huh. que antes no se hablaban, ¿no? Y que después, pues todas estas cositas, aunque sean muy mínimas, pues sí vinieron a influenciar a otros cantantes, como en el caso de Rodrigo González, ¿no? De que después hacía críticas como esta canción de ratas, ¿no? Que dice que son ratas con trajes, ¿no? Con trajes finos, o todas estas canciones que tienen que ver también medio filosóficas, hasta algunas que tienen que ver con el psicoanálisis, ¿no? Pero es retomado de todos estos grupos que inventaron cositas por ahí y a la postre enriquecieron a los grupos que vinieron más adelante. Claro, y de alguna u otra forma, pues esto se da y yo creo que, no sé, las bandas de rock
dejan a partir de qué año de escucharse ya con mayor frecuencia? Porque yo me acuerdo que prendías la radio y pues se escuchaba, ¿no? Y la realidad es que pareciera que prendes la radio y escuchas baladas o jazz o música romántica sin letra y sin sentido, ¿no? Porque yo creo Sí. hoy que también la música ha cambiado y dicen cosas que no dicen nada, ¿no? Como Ujú, muy cantinfleadas, pero claro. a partir de cuando ya, porque además aquí me dicen que no solamente es tema de México, sino que también a nivel mundial dejaron de escucharse. Claro, mira, cuando empieza el rock and roll en los años 50, ya por 1954, pues en Estados Unidos se empiezan a dar cuenta de que, porque en un principio, cuando es el rock and roll, pues eran estos rebeldes sin causa, ¿no? Entonces ya se convertían Ajá. en un problema para el gobierno en Estados Unidos, y luego dice, van a llegar Uh-huh. a otros países y se van a convertir en problema. En Estados Claro. Unidos hacen, aprovechan de que Elvis se va a hacer su servicio militar, de que Chuck Berry lo meten a la cárcel, creo que por un asesinato, y Little Richard jura ya no tocar rock and roll porque se iba a matar en un avión, y luego Jerry Lee Lewis creo que embaraza a su sobrina de 16 años, aprovechan el momento, lo sacan y empiezan a meter a puros baladistas para que ya la gente se calme. Ahí es cuando aprovechan a los Beatles y los meten. Los Beatles en su Uh-huh. primera etapa son cancioncitas de amor y todo está tranquilo, no Claro. hay tantas protestas, hasta que vienen los demás grupos, ¿no? En México sucede Uh-huh. lo mismo. Entonces se empiezan a dar cuenta que el rock and roll comienza a provocar problemas porque la gente empieza a pensar y empieza a cuestionar. Y entonces lo que hace Colón del Rosal entre 1960, bueno, pues en el 65, comienza a vetar al rock y entonces empiezan a hacer cafés cantantes donde tocaban banditas de rock y baladitas, ni siquiera, no, pues él la sierra, dice que se meten marihuanos y no era cierto, pues tomaban sodas, Coca-Cola, ¿no? Que se ponían borrachos. Uh-huh. Entonces ahí hay una primera etapa en donde el rock lo mandan, lo empiezan a hacer a un lado. Pero siguen de Uh-huh. todas maneras los grupos cantando y vendiendo discos, ¿no? La bronca viene ya en el 68, pues se viene este problema y todo estaba, pues estaba muy sentido el país, estaba muy herido, y entonces se aprovecha, llega lo de 1971 con el halconazo, y más Uh-huh. adelantito, un día antes, después, meses después viene lo de Avándaro. Y entonces aprovechan lo de Avándaro para decir que todos estaban bien drogados, que hubo violaciones y satanizar el evento. Y entonces lo satanizan en 1971 y comienzan a mandar a todas las bandas a los hoyos funky y los quitan de todas las radios del país. Y entonces ya empiezan a meter en Uh-huh. 1971, a partir de ahí, pues a puros baladistas, que a mí todavía me tocó a mediados de los 80s, que pues básicamente los que dominaban la escena musical eran los baladistas, ya estaba Juan Gabriel, José José, Manuel, Uh-huh. entonces para que la gente estuviera tranquila, no cuestionara, porque si llegan grupos de rock como el Tri, los hubieran puesto en la radio, imagínate qué hubiera pasado, ¿no? Entonces Claro. eso pues no les conviene a los gobiernos. Y también en Rusia en los años 60 también no los dejaban escuchar rock and roll y lo hacían de una manera muy, muy, muy inteligente Okay. porque vendían unas postales cuadraditas donde se veían flores, pero Ajá. eran discos de acetato que ya los podían poner en sus Okay. tocadiscos cuadrados, pero en el centro estaba el círculo y ya se podían escuchar el rock and roll. Todos buscaron sus formas para poder escuchar rock and roll aunque estuviera prohibido. Y tú sabes que lo Ya. prohibido es lo más deseado, ¿no? Claro, por Pero sí fue a supuesto. partir de 1971. Uh-huh. Claro. Y también surgen compositores o solistas, ¿no? Sobre todo también, por ejemplo, los españoles, lo que es, no sé, ahorita me viene a la mente Joan Manuel Camilo Serrat, Sesto. Víctor, Camilo Sesto, todos ellos que sí Uh-huh. tienen música, inclusive, bueno, de algunos poetas, ¿no? Claro. O música de protesta, música ya también Nacha Guevara, o Uh-huh. sea, realmente empiezan también, Claro. ok, opacan a los grupos de rock, pero también empiezan a surgir estas personas que no sé el género que ellos tocan, no quisiera yo decir Ajá. algo que no es, ¿no? Porque no son Uh-huh. baladistas, pero también ellos empiezan, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Claro. empiezan a surgir a la vez de que empiezan a opacar a estas bandas de rock y ellos también como que salen a rescatar lo que estaban opacando. Exacto. Por lo menos
en esencia, en la letra. Supongamos Leonel Serrat, ¿no? Que retoma hasta algunos versos de Machado para hacer sus canciones. En México había Exactamente. una cantante que se llamaba Margarita Bauche. Porque, por cierto, ella Ujú. es la mamá de este grupo que en los años 90 se llamaba Caló, de María Caruna o algo así. Ella tocaba este Ok, estilo que le llamaban canto nuevo, como Oscar Chávez, ¿no? Que son géneros que están entre el bolero, entre la trova, pero ellas retomaban letras que hicieran de protesta. Margarita Baucha en varias canciones, ¿no? ujú. Y que, por cierto, eh, Bob Dylan, Bob Dylan realmente pues, no sabía si era rock o qué era lo que cantaba al principio, ¿no? Simplemente la de Blowing in the Wind, ¿no? La respuesta está en el viento. Es una música de protesta, pero es un rock eh, como entre trova, canto nuevo, no sabemos cómo decirle, ¿no? Pero sí entra en el rock, Claro. entra en la esencia porque están en el momento y porque la esencia del rock era esa, era protesta, Ujú. era contestataria, era crítica, era cuestionamiento. Y entonces, pues dime tú, si bueno, a cualquiera gobierno, pues eso le va a molestar, pues no me puedes cuestionar, ¿no? Entonces, imagínate en las casas, los papás no querían que escucharan rock and roll porque entonces ellos les preguntaban a los papás por qué sucedía eso y pues los papás pues decían, pues, estos se me están volviendo muy rebeldes, por eso eran los rebeldes sin causa, ¿no? O luego los hippies, ¿no? Entonces, sí tiene que ver mucho la música, como te comentaba al inicio del programa, en la cuestión conductual. Y pues bueno, pues a los gobiernos no les conviene que la gente piense, menos Exacto, sepamos y seamos más ignorantes, pues es más fácil de mover el títere, ¿no? claro. Obed, ¿habrá muerto ya el rock o si hay manera de rescatarle? No, el rock siempre existe, ha existido y sigue existiendo a la fecha, ¿no? Muchísimos grupos. Lo que pasa es que ahora no se comercializa tanto en las radios como antes. Ahorita lo que está de moda es el reggaetón y la banda porque dejan más Claro, dinero, ¿no? Entonces eso les conviene y también pues claro, no quiero decir que tenga mucho, o sea, totalmente esta música tenga que ver con lo que está sucediendo en el país, pero también pues le conviene al gobierno que mejor escuchen cosas así, a que piensen, ¿no? A que cuestionen de una manera claro, más razonable, ¿no? Pues mejor escucha el reggaetón y pues dame más gasolina, ¿no? Cosas por el estilo. exactamente. Claro, y además, bueno, como tú bien lo dices, ¿no? Influye también mucho el estar escuchando una canción y que hoy en día, pues a lo mejor también aquí me dicen, es que tienen línea, dice eh, Ajá, María de Zacatecas, dice, es que las estaciones tienen línea, ¿no? claro, claro. Antes se le llamaba la payola, ¿no? ¿No? Les daban un billete para que la canción pegara, Exacto, ¿no? Y la pasaran más tiempo. Pero siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora es una cuestión a nivel, pues yo no sé, pero siento que hasta eh, como si estuviera ya planeado, ¿no? Pues pones esta música porque les gusta a los chavos ujú, y no me van a preguntar, no me van a molestar, ¿no? Y bueno, también pues traen muchas claro, muertes, ¿no? O sea, lo que hablan dentro de la música. Entonces, pues la música también funciona para darle luz a la gente, para hacerla pensar, para hacerla ver más claro. Y también hay otra música que nos ayuda pues a estar claro, en la oscuridad. claro. Y que de alguna manera, bueno, pues es toda esta parte en donde la música viene a influir en las personas, en su modo, en su vida, en todo lo que va pues actuando y cantando y taradeando, ¿no? De alguna Claro, forma para poder dárselo. Y bueno, sí es como muy interesante cómo el rock ha evolucionado por un lado y que por el otro lado también, pues pareciera, como tú lo pusiste en el título del tema de hoy, extraviado, olvidado. ujú. Sí, hay muchos grupos todavía extraviados que apenas están rescatando, ¿no? Pero bueno, es parte también de la investigación y es Claro, parte también de un gusto personal. Y bueno, hay mucha gente que les gusta la música de diferentes ritmos, pues también se dedica a rescatar. Y es padrísimo esto, porque también te hace ver otras cosas que no veías, ¿no? Y te hace pensar, y te hace investigar, te hace buscar por qué dicen esto, a ver, déjame ver por qué hablan de este país, ¿no? O qué es este concepto que me están hablando, déjame ir a investigarlo. Por eso es importante el rock, ¿no?
porque te ponen contextos. Simplemente Claro. cuando tú escuchas que Jim Morrison, es un decir, ¿no? Tomó una frase de Mm, X tragedia griega, pues vas a ver pues, de qué habla la tragedia griega, ¿no? Te va llevando, o de que por qué esta canción tiene que ver con esta película, ¿no? Es padrísima. Hay una canción de los Lunáticos que claro. se llama Desvístete, Katy, pues lo decían por esta, Kitty, perdón, Ujú. por la actriz de los años 60, esta Kitty, Kitty de Hoyos, ¿no? Desvístete porque salió en una película, fue la Ajá. primera, una de las primeras actrices que se desnudó en cine, ¿no? Entonces, por eso, fíjate, está hablando de algo que sucedía en el momento, pero que también tiene un sentido para que la gente pueda investigar, ¿no? Claro. Me preguntan también dónde, Mauricio de Tijuana, en dónde pueden escuchar rock hoy en día. Digo, si no se Pues puede mira, escuchar en la radio, que si hay algún lugar en donde se puede escuchar rock. pues mira, básicamente hay pues en la red hay muchísimos. ah, si quieren escuchar, es que rock en español de ese tiempo, pues ahí está 620 y pasan algunas canciones mexicanas, ¿no? O más bien en español. Pueden buscar ahí 620, el que se llama Música Sin Final, el programa, que son programas grabados de la época, ¿no? Pero también hay un canal que se llama Dedos Sucios y ahí se van a encontrar una infinidad de discos de la época del rock and roll, tanto de México como de otras partes de Latinoamérica. Se llama así Dedos Sucios y hay una página que se llama YouTube, se llama Rock Mexicano. Rock mexicano, y ahí van a encontrar Ya, muchísimas canciones de los años 60. ya. Oye, ¿y qué del grupo Zeppelin que surgió justamente en los 70? Led Zeppelin, el de Perro Negro, el de Ajá. Mucho Amor, ¿no? Uh-huh. Fíjate que es interesante. Ellos realmente empezaron en los años 60, pero ahí te va. Ya, Hubo a principios del siglo pasado, si no me equivoco, estaba Pierre Schaeffer, que él fue el que empezó a ver esto que se llama la música concreta. Que es la música concreta? Bueno, la música concreta lo que hacen es, supongamos, revolucionar la velocidad del cantante, como las ardillitas, ¿no? Que las pones más rápido y empiezan a hablar como las ardillitas, pero también meten, supongamos, sonidos del agua caer, empiezan a meter sonidos de ambulancias, sonidos de aullidos de gatos, supongamos, dentro de las canciones. Eso era la música concreta. Y Led Zeppelin lo utilizó bastante, supongamos la de Mucho Amor, empezamos a escuchar el martillazo, tac, 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 en una parte, como si estuviera en una fábrica, y es parte de la música. Los Beatles lo utilizaron también en el Sargento Pimienta, meten voces y meten sonidos de pájaros. Los Beach Boys, que fue el disco antes de Sargento Pimienta, ellos metieron un disco que fue muy interesante, muy importante en su momento, que se llamaba The Pet Sound, algo así como de sonido de mascotas. Entonces mete música concreta, ellos cantan, pero se escuchan por ahí los ladridos de los perros, el rodar de una patineta, meten sonidos que son parte de la música y son parte de la canción. Entonces la música concreta también benefició uh-huh. muchísimo al rock y ahora lo utilizan muchísimo, lo utiliza una cantante que se llama York o algo así, o Bjork, algo así se llama la cantante. Cuando escuchamos sus canciones, pues ahí hay muchísimo de la música concreta, ¿no? Pero entonces el rock and roll, el rock es riquísimo en muchísimas cosas, ¿no? De ritmos, meten boogie, meten bolero, meten hasta, como el Tito Puente en esta mira cómo va, si no me equivoco, es la canción de Santana, meten lo frantillano, meten muchísimas, algunos hasta meten quena en algunas canciones de rock. O sea, el rock and roll es vastísimo en temas y también en instrumentación musical. Es muy rico. Claro, y además, pues algo que también me comentan es la controvertida banda Pink Floyd, que también surge en los años 70, ¿no? Que escuchar todas estas bandas era pues pecaminoso y diabólico. Claro, ¿cómo no lo voy a hacer? Pink Floyd, antes de Pink Floyd es de finales de los 60, pero ya había hecho por ahí Uh-huh. algunos disquitos. Pero había uno que había producido Andy Warhol, que se llama Blue Velvet,
ellos hicieron un disco que tiene que ver, es que es interesante también, por eso el rock es importante por las temáticas que Claro, aborda. El disco claro, que hace es sobre los problemas mentales. Y luego se lo retoma Pink Floyd exacto. para hacer el disco este que se llama Del otro lado de la luna. Lo que están hablando son de los problemas mentales, de cómo el enfermo mental está viendo el mundo y también el Ujú. que está afuera y está viendo al enfermo mental. Y entonces imagínate, meter este tipo de temática en los discos, en las canciones, pues para cierta época, pues ahora sí que la gente se asustaba, ¿no? Porque a lo mejor ni entendían, no era muy claro para ellos lo que estaban tratando de decir estos músicos, ¿no? Y estos escritores, porque claro que son escritores los que tuvieron que componer las canciones junto con los músicos, y también toda la investigación, porque también para hacer Claro, música hay que investigar. Entonces, por eso el claro. rock es muy, muy, muy rico y es muy inteligente. Pero además, Obed, algo que también es como muy interesante es que en aquella época también es problema mental o tenías un familiar que tuviera un problema mental, pues lo excluían, ¿no? Lo relegaban, lo guardaban, lo Claro, aislaban, pues casi casi lo ponían en un mm, cuarto y tú no sales porque pues es claro. como una vergüenza Vergüenza, era una vergüenza en aquellos años, acuérdate. La gente los tenía tener recluidos en su propia casa. en aquellos años. Entonces, el que alguien venga y me cante sobre la problemática que yo tengo, pues evidentemente Claro, es como evidenciarme, ¿no? Evidenciarme de alguna forma. Y además que sí, metían ritmos pues, eléctricos y acústicos y diferentes de alguna manera que a lo mejor hoy pues parecieran ritmos normales, pero que para aquella época meter ese tipo de ritmos y ese tipo de acordes era realmente diferente, era, no sé, algo que no me lo esperaba. sí, era algo que no era muy, muy frecuente en la música. Exactamente, exactamente. Bueno, la verdad es que platicar contigo, Obed, siempre el tiempo se me va rapidísimo, aprendo muchísimo de ti y por supuesto Muchas gracias. quisiera yo seguir conversando, pero pues el tiempo de radio pues ya se nos está terminando. No sé si quieras dejarnos tus redes sociales, en dónde podemos adquirir tu libro, en dónde podemos saber un poco más de ti y la gente que quisiera tener mayor contacto y comunicación contigo. Pues en mi página de Facebook, Instagram, que es Obed González Moreno, y también en la página de la Asociación de Escritores de México, AC, que ahí también estamos haciendo cosas y estamos dando conferencias, algunos cursos y también algunos recitales poéticos. Entonces, pues bueno, eso es lo... Y los libros, pues bueno, el- pues ahí sí no sé, porque uno está en el Instituto de Cultura, que ahora ya es Secretaría de Cultura del Estado de México, y otros en España, pero yo ni yo mismo sé dónde están. Pero bueno, pues ahí lo pueden buscar en la red, mi nombre, pues, van a salir varias cosas y pues yo se los agradecería bastante. Varios ebook, ¿no? Sobre este Sí, libro, también. bueno, hay donde lo pueden En, encontrar, ¿no? Justamente, ajá, perdón. en Literatelia se llama la editorial, esa sí, sí, queda en el Estado de México. Entonces, Literatelia tiene su página allí en Facebook, así Literatelia, y ahí lo pueden encontrar. Y De rock. claro, y también me dicen que en Bitácora de Vuelos, Literatura y ebooks también pueden encontrar ahí tus libros Ah, que hay. también, Entonces, bueno, pues es súper cierto, sí, recomendable. La verdad es que sí, es sí, un libro súper interesante. Y sí, perdón, Obed, te escucho. no, 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 no. Ya, Ok, tú hablas, no te preocupes. no te preocupes. Y bueno, pues pueden encontrar sus libros del escritor Obed González y realmente es muy rico, te decía yo, platicar contigo. Espero volverte a tener nuevamente en el programa. Dice que hables, que un programa que por favor sobre todos estos pequeños secretos que fuiste contando a lo largo de la charla sobre pues algunas
cuestiones que tú sabes y que luego no conocemos todos. Entonces ya piden un programa de secretos que sabe Obed de Ah, México. Entonces, ya está así, ah, ya hasta te pusieron tema. Entonces, bueno, pues bienvenida aquí a Marta de San Luis Potosí, ¿no? Que ya hasta tema le puso sí, y por supuesto que está súper invitado nuevamente para el programa aquí en México en tu vida. Obed, pues con te todo gusto. agradezco realmente este tema tan interesante, ¿no? El rock extraviado en el lucho de la vanguardia 1965-1970. Muchísimas gracias y bueno, por supuesto que estás invitado nuevamente. Un comentario final que quieras hacernos. No, pues muchísimas gracias y agradezco a toda la gente que escribió, a la gente que nos vio. Les mando un gran abrazo y pues muchísimas gracias, Angélica. Siempre es un gusto estar contigo. Gracias a todos. Muchas gracias. Y bueno, pues un saludo a Roberto Portillo que nos está escuchando, Florencio Sánchez de Tabasco, a Mario Ballesteros, a David de San Antonio, a Grupo Andreu también de Villahermosa, a Emilio Díaz y a todas las personas que nos están escuchando y que bueno que les ha gustado y encantado este programa. Gracias por sus comentarios. Perdón si no lo saqué al aire, pero realmente pues estaba súper interesante la plática y pues ahora sí que preferí esto, pero realmente a todos les agradezco muchísimo. Y bueno, pues muchas gracias también a Antonio Baza, nuestro director general, a todo el equipo que hace posible esta transmisión de Escucha Radio, a Janichitzin López por el flyer y las redes sociales, pero sobre todo a ti, que nos escuchas todos los martes en punto de las 5 de la tarde con un tema diferente. Te agradezco y esta semana haz algo diferente. Empieza a rescatar el rock, empieza a escucharlo, empieza a interesarte sobre todos estos acontecimientos de la música del rock que se marcó precisamente de 1965 a 1975 y bueno, perdón, a 1970, ya me estoy yendo porque me dicen que también en 1975 se seguían escuchando todas estas bandas. Investiga, crea, crea cultura, crea tu propia pues manera de ver las cosas y por supuesto crea tu propio comentario al respecto de todo lo que hemos hablado aquí y de lo que va pasando y sobre todo el tema de hoy, el rock. Soy Angélica Mayén y hasta que nos volvamos a encontrar te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Muchísimas gracias, hasta pronto. ¿Ya salimos del aire, Angélica?